La intención de este reportaje es establecer la relación que hay entre sociedad, cultura y educación en México, relación que en sí misma es compleja y requiere de ciertos dispositivos que permitan comprender la realidad en que estamos viviendo. Es por ello que se partirá de problemas reales nacidos desde el contexto económico, político, social y cultural de nuestro país. La primera cápsula aborda la dimensión sociohistórica y cultural de la educación a través de un recorrido por las prácticas educativas pasadas y el proceso formativo de padres y abuelos de la alumna Jael Noemí Hernández Cruz, alumna de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Soy Noemí Hernández, alumna en la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, y en esta cápsula contaré un poco acerca del contexto en el que me tocó vivir y de qué manera las organizaciones políticas, económicas, pues han interferido, o de qué manera yo visualizo que han interferido en esta parte de la educación. Como primer momento comenzaré hablando de los años 2000, a inicios de los años 2000, en el cual pues era la entrada del siglo XXI, en el que pues iniciaba la modernización tecnológica y pues comenzaba la digitalización, y pues el mayor de los logros eran los ordenadores. En el contexto escolar, pues aún existía una educación tradicionalista, con castigos escolares y memorización en cada uno de los temas escolares. Dentro de mi entorno familiar, pues se vivían problemáticas en base a la economía, lo que en un momento pues no me permitió tener un buen seguimiento escolar. Esto de acuerdo al problema político que se vivía dentro del país, que era la devaluación del peso. Bueno, como ya lo mencioné, pues no me permitió tener un buen seguimiento escolar, y por lo que pues la educación media superior la tuve que estudiar en una preparatoria abierta, y de esta manera podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Precisamente por ese detalle, pues actualmente estudio mi educación superior en una modalidad a distancia, misma que pues considero yo ha sido uno de los cambios más favorables que se ha tenido en materia de educación, y en base a la demanda que se tiene de personas que no pueden disponer de su tiempo al 100%, y que tienen que dedicarse a la vida laboral por falta de recurso económico. En el contexto familiar, pues ninguno de mi papá, mi mamá, mis abuelitos no cuentan con tan solo la educación básica, precisamente por problemas económicos. Actualmente, pues esta licenciatura me ha permitido dedicarme mi licenciatura está enfocada a educación, precisamente para ser ese agente de cambio. Y claro, pues ahora vemos un antes y un después de la educación, puesto que si en aquel momento pues se veían estas tecnologías, ahora pues es más, contamos con ordenadores, dispositivos multimedia que nos han permitido pues rebasar el tema de espacio y tiempo. Se puede decir que la sociedad actual se rige bajo el mundo de redes sociales y nuevos medios de comunicación, mismo que pues mantienen a flote la vida diaria de las personas. En la educación como herramienta de innovación para nuevas estrategias de enseñanza, y pues eh, eh, yo creo que sería formar nuevas generaciones preparadas para ser personas que se desenvuelvan en un mundo de oportunidades tecnológicas. Ahora pues se ve un antes y un después en la educación. Sin embargo, estaría bien analizar pues los procesos dentro del país, del por qué hemos llegado a la hora de la educación. Pues en un primer momento analizamos lo que es la globalización, que es esa demanda, y es esa demanda y es esa
pudiéramos decirle sin fin de ahora de competencia que hay, ¿no? Analizando tan solo el comercio de los McDonald's, pues empezó con una franquicia y empezó con otra y así. Entonces, ahora con la educación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un tema meramente económico? Y a lo mejor tal vez sí. México pasaba por un tema económico muy malo y pues la solución que encontró la política fue poder crear o ver a la educación con tan solo con un fin económico, el que la educación pudiera preparar a personas para poder tener a personas preparadas para poder mantener a flote la economía del país, es decir, pues a lo mejor más manos de obra y pues tener un poco más de control en cuestión a economía. Sin embargo, pues aquí la educación pierde lo que es pues el objetivo de a lo mejor enseñar o tener una educación de calidad, sino simplemente con meros fines económicos. Entonces es ahí donde a lo mejor se puede visualizar que la política, la educación, contextos sociales, económicos y políticos pues se ven inmersos dentro de la educación. La educación pues empiezan con ciertos planes que el gobierno va, planes y programas, ¿no? Que a lo mejor se van estableciendo para ser más funcionales a los sujetos para una sociedad. Sin embargo, pues es ahí donde realmente pues la educación pasa a un segundo término y los fines políticos y económicos pues tienen un poco más de valor. En este aspecto es importante mencionar la influencia de organismos internacionales, de acuerdo a lo ya mencionado. Pues destacamos nuevamente la estructura política y económica que pues definitivamente no son ajenas a la educación. Las escuelas que asumen acríticamente el discurso de la política neoliberal orientan sus acciones e intentan convertirse en máquinas del aprendizaje que demandan el corporativismo internacional y con ello colocan al docente como el responsable directo de estos conocimientos que se plantea como la base de toda competitividad. En estos tramos de transformación productiva tecnológica, pues el docente está incitado a cambiar también. Prueba de ello pues son las discusiones organizadas en el orden internacional por la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial sobre la responsabilidad de los profesores, la profesionalización y la competitividad. Considero importante otorgar a los ciudadanos herramientas que les permitan analizar y cuestionarse esta nueva realidad y poner en un futuro viable en la democracia, equidad, igualdad de oportunidades, justicia social y solidaridad, pues que todas estas características pues sean la base de los grupos sociales por los que el papel de la educación pues considero que es fundamental para la instauración de estos nuevos ideales, que entonces nuevamente la democracia, la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social y la solidaridad pues instauren nuevos ideales y una nueva forma de educar. A continuación, en esta cápsula realizaremos una entrevista por llamada telefónica al joven David Hernández Cruz, quien nos dará un poco de contexto de su cultura, asimismo también la importancia de una educación inclusiva, intercultural y también algunos de los factores de deserción a nivel superior y algunos casos o particularidades del rezago educativo. Así que acompáñenme en esta cápsula.
Bueno, buenas tardes, joven David. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca de usted, por favor. Hola, me llamo David Hernández y tengo 25 años y me dedico a la agricultura. Me gustaría saber un poco más acerca de tu vida académica y, por qué no, sobre lo importante que es para ti tu cultura. Primero que nada, me gustaría saber qué significa para ti tu cultura. Mira, es muy grato que me preguntes acerca de mi cultura. Para empezar, como ya sabes, vivo en un municipio Mazahua. Por ello, portamos con mucho orgullo nuestra vestimenta a base de manta. Nos dedicamos a la realización de artesanías y nuestras actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Para mi familia y para mí es muy importante continuar. Claro, definitivamente la cultura mazahua es una de las más importantes dentro del Estado de México. Pero ahora dime, ¿cómo es la educación dentro de tu contexto? La ciudad en la que vivo no cuenta con escuelas cercanas, así que si los padres quieren seguir dando educación a sus hijos, tienen que mandarlos al centro del municipio. Pero te puedo decir que en esa zona ya se ha perdido parte de nuestra cultura por buscar la transformación del municipio de alguna manera. Buscan cambios basados en la tecnología. Se entiende perfectamente que existen minorías culturales, que en este caso sería el caso de tu comunidad, pero ahora, desde tu experiencia, ¿cómo fue este proceso del nivel básico de educación dentro de tu formación? Dentro de la comunidad aún se nos enseña la lengua mazahua desde pequeños. Me costó adaptarme al español. Los maestros decían que para ser unos profesionistas algún día deberíamos dejar de lado nuestra lengua natal porque nadie nos entendería. Durante el transcurso de los años ya dominaba perfectamente el español. En cuanto a mis maestros, los papás se organizaban para darles de comer y darles un lugar donde se quedaran porque venían de lejos. Me enseñaron las materias que aún existen, como Debe ser algo muy complicado el poder adaptarte a cosas nuevas y sobre todo tener que dejar de lado tu cultura. Pero ahora que eres un adulto y respecto a lo que has pasado, ¿qué es para ti la educación inclusiva? pienso que es que todos podamos tener educación, aunque siento que en esta parte la escuela nunca se negó a darnos educación a las comunidades indígenas. Más bien, el que modificara nuestra parte de nuestra cultura y la escuela hiciera que se fueran perdiendo partes importantes de ella. Ejemplo, Dentro de tu comunidad, ¿todos saben leer y escribir? no todos tuvieron la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela por la economía, así que no todos saben leer y escribir. Eso me hace pensar que a veces el dinero es el culpable de que unos sepan más que otros, aunque también te puedo decir que las mujeres dentro de mi cultura se dedican más a las labores del hogar o a aprender desde pequeñas a realizar artesanías, así que siento que son más las Respecto a cómo fue tu experiencia, ¿ha cambiado la educación o consideras que sigue igual? educación ha cambiado, y es que de acuerdo a la organización política, puesto que en este gobierno se les da la prioridad a los pueblos indígenas, esto ha permitido que dentro de lo que nos enseñan en la escuela también se nos puede enseñar algunas cosas en nuestra lengua y hasta en otras lenguas, lo que Ahora que lo mencionas, el gobierno forma parte de algunas situaciones económicas que detienen a la educación y me gustaría preguntarte, ¿hasta qué grado escolar te quedaste? Y claro, ¿por qué no? Si nos puedes contar, ¿por qué tomaste esa decisión? de estudios es la secundaria. La economía de mi familia es hasta donde les permitió darme. Pero también te puedo decir que dentro del municipio no había preparatoria. Fue hasta hace 5 años que ya contábamos con preparatoria dentro del municipio y una universidad interactual. ¿Qué hubiera dado yo para que en ese entonces estuviera tan cerca? También me doy cuenta que el gobierno ha abierto programas sociales como lo son las becas. Es verdad que la economía detiene las aspiraciones escolares de los jóvenes. Entonces, actualmente, ¿a qué te dedicas? Comenté, en nuestra cultura nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Seguí los pasos de mi papá y ahora me dedico a cuidar el ganado de la familia y lo hago crecer, al igual que al cuidado de los cultivos, ya que el maíz dentro de esta zona es muy importante para la. Te agradezco mucho el tiempo que me diste. Definitivamente la cultura es parte fundamental de todos y a veces la globalización ignora esta parte de lo que acabamos de dialogar. ¿Tendrás algún comentario personal? Pero, mira,
Si yo hubiera tenido la oportunidad de prepararme, sé que mi vida sería diferente porque tendría mejores oportunidades. Probablemente tendría más remuneración económica sin tener que trabajar tanto. Por eso ahora que la educación es una educación inclusiva, Si bien es cierto, la sociedad actual se enfrenta a diversos desafíos, tal es uno como la educación ante la diversidad cultural, la búsqueda por la equidad y la inclusión social, la educación intercultural y los problemas educativos de aprovechamiento, rezago educativo y exclusión. Si bien es cierto, la cultura cuenta con rasgos que la caracterizan como un concepto polisémico, así como los dilemas que enfrenta la educación ante los retos de un mundo globalizado, donde el respeto a la diversidad cultural es un asunto clave para el desarrollo social y económico de sociedades justas y democráticas. Esta entrevista permitió construir la noción de cultura y las maneras que se han abordado las diversas tradiciones culturales que confluyen en el pasado y coexisten hoy en día en la práctica social y educativa. La posibilidad de las interacciones entre diferentes culturas, así como el hecho de que muchas de ellas son minoría en sus respectivos países, estados. Si bien es cierto, estos problemas no pueden resolverse únicamente en base al conocimiento empírico ni con base a la tecnología. Más bien, me obliga a reflexionar acerca de las normas, valores y los fines en función de los cuales se tendrá que orientar las acciones de las personas y de las instituciones que participan en las interacciones transculturales. Es por ello que la tarea educativa multicultural tiene que estar centrada y orientada a fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a las diferencias y la promoción de actitudes y valores, para lo cual se requieren procesos formativos concretos que permitan atender la diversidad y las diferencias particulares de los sujetos que aprenden dentro y fuera de la escuela. Asimismo, esta entrevista permite ver lo que está detrás de la problemática de la diversidad cultural, pues es una enorme necesidad plural de educación, como una actitud compatible con el significado de la diversidad cultural y la educación intercultural. La importancia que el desarrollo de las TICs tiene en los procesos de transformación de las sociedades contemporáneas y la manera en que su evolución ha trastocado el papel de la educación en el desarrollo social y cultural de los ciudadanos ha sido de gran relevancia. Tal es el caso de la revolución industrial al desplazar a la agricultura. Hoy en día la revolución tecnológica ha generado profundos cambios en las relaciones sociales, económicas y culturales de la sociedad. Estos pueden explicarse desde la informática como disciplina especializada que tiene profundas raíces en la cultura contemporánea. En este sentido, hablamos de las implicaciones que el desarrollo científico y tecnológico han tenido en el desarrollo de la sociedad actual, así como sus formas de subjetivación. Estas revelan la manera en la que la relación entre el valor y el trabajo está siendo sustituida por la relación entre el valor y el saber, generando sofisticados procesos de cambio en las estructuras sociales que demandan la participación activa de personas y colectividades provistos de un alto nivel de formación, que sin embargo no aseguran la calidad de su participación en los procesos productivos. Así, el papel de la educación en la constitución de una ciudadanía activa y participativa resulta esencial para asegurar el respeto a la diversidad y tolerancia en un mundo globalizado que atienda a los nuevos retos de la sociedad de la información y el conocimiento, tales como el derecho de las personas a la intimidad, amenazada por la sociedad computarizada, la libertad del pensamiento en relación con su forma de expresión electrónica o las posibilidades de la democracia directa por medio de redes de computadores, desplazando el concepto tradicional del ciudadano hacia una nueva ciudadanía descentralizada, cuyos referentes culturales del pasado le permitan reflexionar sobre las transformaciones acontecidas en la actualidad para anticiparse a los retos del porvenir. Es importante analizar los cambios que las tecnologías de la información y la comunicación han suscitado en los procesos de transmisión cultural en los ambientes educativos y las implicaciones que tienen para las nuevas generaciones en la vitalización de sus prácticas de interacción social, en los procesos educativos y en la construcción de una nueva ciudadanía. Contrastando el contexto de la cápsula anterior, podemos darnos
darnos cuenta de que las generaciones de antes a las generaciones de ahora son totalmente diferentes. Actualmente los jóvenes cuentan con una virtualización de sus prácticas de interacción social, en particular de los procesos educativos cada vez más supeditados a las TICs. En este sentido, es en el que hablamos de entornos virtuales como el espacio educativo que está sostenido en una red virtual a través de una web, cuyo claro ejemplo es la operación de la licenciatura en la que estudio. Esta virtualización presenta desafíos que estamos obligados a enfrentar. Al referirnos a redes sociales, no solamente hablamos de las que comúnmente utilizamos, Facebook, Instagram, WhatsApp. El hablar de redes sociales engloba más. Al hablar de redes, hablamos de una organización social que desde tiempos remotos se ha basado en redes. Actualmente toma otros matices bajo el desarrollo de la tecnología de la información que proporciona facilidades para expandirse a toda la estructura social. El concepto de red, desde su forma más básica, proveniente de la antropología, ha evolucionado al ser llevado al plano macrosocial, pero se conserva la esencia y se define como una organización social que coordina a los entes autónomos, quienes voluntariamente se unen para intercambiar información, bienes o servicios con el fin de lograr un resultado conjunto. Asimismo, sabemos que el desarrollo de todas las estructuras sociales, políticas y económicas han cambiado por el concepto de red social. Las nuevas tecnologías han potenciado las redes como un fenómeno de movimiento social, transformando también las dinámicas simbólicas de la sociedad, promoviendo el desarrollo de las diferentes formas culturales y sus evoluciones, y además dando nuevos usos a los sistemas icónicos existentes. En la actualidad, las redes sociales han marcado el ritmo de la sociedad contemporánea, modificando las prácticas sociales, su avance, sus estructuras más altas del poder hasta la vida privada de los individuos. Han construido una forma de democracia compleja, estructurada en relaciones donde el tiempo y el espacio no son una variable infranqueable. Las redes son un instrumento apropiado para una economía capitalista basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada para el trabajo, los trabajadores y las egresas que basan en la flexibilidad y la adaptabilidad para una cultura de construcción y reconstrucción incesantes, para una política encaminada al procesamiento de nuevos valores y opiniones públicas. La solución a la cápsula anterior, al contexto que teníamos, lo basamos en las redes de conocimiento. En la sociedad globalizada, las redes de conocimiento se constituyen como las máximas formas de expresión y comunicación del hombre, productor de conocimiento, y surgen como respuesta a la necesidad de interacción, de transferir lo que aprende y cree en un contexto particular, ahora mediado por la tecnología. Las redes sociales de conocimiento están enfocadas en las interacciones humanas de producción, almacenamiento, distribución, transferencia, análisis y acceso al conocimiento producido de forma sistemática o con el afán de compartir datos soportados en un medio electrónico. Las redes de conocimiento basan sus acciones en la construcción, el desarrollo y la compartición mutua de conocimientos. Si bien es cierto, los desafíos del mundo actual son políticos, económicos, sociales, educativos, científicos, es por ello que la solución también, hablando, es el e-learning, que se basa en la teleformación, e-formación, educación abierta y a distancia, a partir de campus virtuales y donde se generan aprendizajes realizados a partir de modalidades en formatos electrónicos. También es cierto que existen riesgos como la afectación de la metodología didáctica y sobre todo que el e-learning no está consolidado, pero también tenemos oportunidades tales como factor estratégico, clave para lograr la competitividad y el área en negocios. También existe la democratización tecnológica. Estamos hablando de lo que son telebachilleratos y ordenadores que permiten una educación a distancia. De esta manera, cumpliríamos con un perfil de egreso de la escuela, que sería preparar a un ciudadano participativo y crítico desde el punto de vista no solo educacional, sino tecnológico.